Buenas noches, estamos nuevamente en un capítulo más de este podcast llamado Footcast Zamora. En esta ocasión nos toca entrevistar a una persona que también cuestiones de fútbol Zamora, ahí de nuestra camada, por ahí que nos va a contar sus historias, el famosísimo Chino Bravo. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bienvenido. Buenas noches, Chinito. Muchas gracias, aquí viene Jorge. el Chinito con derecho de réplica, porque dice que en la pasada entrevista el profesor Bustos lo reventó feo. Entonces viene a defenderse. Sí, vengo a defenderme, así es. Ahora nos vamos a eso, ¿no? Que ahora también ya servimos con el derecho de réplica, ¿no? Sí. No, ahora sí seguimos con el buen Chinito. Chinito, pues, No, muchas gracias, muchas qué bueno que nos gracias. acompañaste y Jorge, gracias Oscar. aquí por estar Gracias, con nosotros. Gracias, Cristian y toda la gente que está por aquí. Y pues vamos a escuchar. Muy agradecido con la invitación, sobre todo porque pues veo que aquí traen pura gente importante. Importante, Y claro, agradezco el hecho de que me hayan invitado. Y aunque no llegué a figurar como profesional, pero pues ahí hicimos pininos. Es Ahí nos sobró. historia del fútbol zamorano, es historia del fútbol de la región y tú eres parte de él. Claro, Tú claro, eres les parte de agradezco y mucho. queremos que aquí la gente de generaciones nuevas conozcan el fútbol por parte de la camada de nosotros, ¿no? No, muchas gracias. Chino, antes que nada, cuéntanos quién es el Chino Bravo, de dónde viene, quién es. Bueno, soy originario de aquí de Zamora, Michoacán. ¿Y por qué el Chinito Bravo ¿Y por también? qué el Chinito? Bueno, cuando tenía algo de cabello, hace algunos años, todavía tenía por ahí unos rizos y de ahí salió el mote del Chino Bravo. El Chino Bravo. Y a la fecha mucha gente Chino, me ubica como el todo Chino. mundo conocemos Y como el Bravo famoso no por peleonero. sino No, por Bravo el no. apellido. Mi papá Alfonso Bravo, profesor. Sí. Mi mamá Carmela, Muy bien. también maestra en su momento. Otros 3 hermanos que también Sí, los Carlitos. 4 jugamos fútbol. Juan Sí, Carlos, Juan Carlos, Víctor, Víctor. Paco, en su momento. Y bueno, yo soy originario de aquí de Zamora, del barrio de aquí de Las Fuentes. Sí. Y pues empecé desde muy chico con el fútbol. Yo creo que a los 4 o 5 años ya andaba la empezaste? pelota. ¿Cómo empezaste? ¿Quién te llevó? ¿Quién te invitó? Tú dijiste, papá, yo quiero irme a esa pelota, yo quiero empezar a patear. ¿Cómo estuvo eso? Pues tradición futbolera de ahora sí que de papá, de mi abuelo. Estoy yo estudiando en el Colegio América, la primaria, y ahí conozco o tuve el primer acercamiento con los compañeros de juego y me llamaba la atención porque ellos asistían a una escuela de fútbol. Y yo dije, pues yo quiero ir a la escuela de fútbol, quiero aprender fútbol. O sea, no es lo mismo agarrar la pelota y patearla que te den bases. Entonces pedí a mis papás, llévenme a la escuela de fútbol y iniciamos en la Unidad Deportiva El Chamizal. Me toca llegar con la Escuela Municipal de Fútbol del maestro Carlos Seville, mis respetos para el señor. Y ahí es donde yo empecé con el fútbol. Curiosamente me toca llegar una temporada, un torneo de aguas que se hacía en el auditorio de la Unidad Deportiva. Y ahí, ¿A qué edad dijiste? 5 o 6 años seguramente, más o menos, estaba yo por entrar a la primaria o primer año de primaria. Yo creo que a los 6 años ya estaba yo practicando el fútbol en la Escuela Municipal de Fútbol. Empiezas con ese torneo de aguas, dice, ahí en la canchita de cemento en el auditorio. Sí. ¿Cuál es tu sensación al llegar la primera vez a la escuelita de fútbol y ver a muchos niños de tu edad, otros más grandes, la sensación de decir, ay, Pues sí, creí haber llegado al lugar indicado, porque decía, hay muchos niños que comparten esa misma emoción. No me perdía yo el entrenamiento, sabía que era el martes, el jueves, y estaba listo. Yo desde terminando de comer me cambiaba y ya quería irme y nos íbamos caminando. Mi mamá me llevaba caminando. ¿Dónde entrenaba? En la Unidad Deportiva El Chamizal, pero en la cancha, o lo que es ahorita el auditorio. Ah, ok. Ahí, Sí. ahí entrenó la escuela. Ahí Es que entrenó. nada más, cuando era el torneo de aguas, Sí. no te prestaban el A, El campo el A. campo A, el B pues No, era pero- más o pero menos. Estamos hablando que todavía no existían las No, las canchas de acá de la escuela municipal. No, eso fue mucho ahorita. tiempo después. Ah, Eso ok. fue mucho tiempo después. Y cuando era el torneo de aguas, hacían retitas de los equipos como fútbol rápido, Sí. el fútbol de salón, le llamábamos Es fútbol correcto. de salón.
Entonces llegas ahí, ¿con quién te presentaron? ¿Quién fue el primero que te recibió? ¿Te acuerdas? El primer entrenador que tuve ahí fue el Pollito Razo. También otro de los personajes de la escuela de fútbol. Era un temor cuando llegabas a entrenar que te decían, no vino Ramón, no vino Checo, no vino tal, pero te va a tocar con el Pollito. Híjole. ¿Gradas? Sí. Gradas y puro físico en las gradas. Llegabas, mejor no hubiera venido. Claro, y póngase a correr y brinque y salte y mueva. Fíjate que muy bonita experiencia cuando llego ahí. Ahí empecé a conocer a la mayoría de ahora sí de la camada que actualmente nos seguimos frecuentando, pero sí con el Pollito Razo, te digo, mis respetos como entrenador, una persona muy seria, muy dedicada a lo que era el entrenamiento, y efectivamente, o sea, llego a un torneo donde pues eran equipitos que el maestro Sevilla conseguía patrocinadores, así como ahorita Amaral, por ejemplo. Entonces me tocaba estar en Veterinaria Valdés, en Abarrotes Peña, etcétera, eran los equipitos que competían. Y una de las mejores experiencias que tengo, no se me olvida, es enfrentarme en uno de sus primeros entrenamientos en un 1-1 con Osvaldo Escoto. El portero, sí, que No, el hermano de Nacho. Osvaldo Sí, también Osvaldo, muy bueno, muy bueno. jugaba de volante, muy rápido, chaparrito. Zurdo. Muy bueno. Fuerte también. Y son de las primeras experiencias que tengo. Ahí había lo que era el torneo de dominadas, el torneo de penaltis. Hay la anécdota que cuentan que el Pollito Razo le tocó a un jugador, empezó a dominar el balón a las 4 de la tarde y eran las 7:30 de la noche y no terminaba aún de dominar la pelota. 3 horas y media, era no impresionante. qué jugador era, no lo recuerdo, la verdad, pero era un jugador. Si yo estaba en ese tiempo en infantiles, él estaba en juveniles. Digo, habrá que investigar el dato, Sí, pero por ahí ahí está impresionante ese. Y era el torneo de penales, de tiro al blanco, dominadas, y eso forjaba mucho la parte de la técnica, Sí, principalmente. porque era la parte del fútbol en sala, Ujú. jugar en corto, Sí. y la parte, como dices, dominar, los penales y todo. Ya cuando jugabas en cancha, pues era más fácil jugar en espacios reducidos, a primer toque, a dos toques. Y había otra situación, el balón era balón de peso, o sea, balón que no botaba. Sí. Entonces agarraba uno una condición enorme y fuerza en las piernas. Yo creo que de ahí, afortunadamente, es de lo que puedo presumir, que ese toque de balón que tenía fue gracias a esos primeros entrenamientos. No, y la que tuve. potencia que tenías para pegarle, que más adelante nos vas a contar Sí, algunas más adelante anécdotas vamos a que ver. Sí, se quedaban por ahí después de entrenar con otros compañeros. es correcto. Entonces, tú llegas y ya empiezas a jugar el torneo de aguas y todo. ¿En qué momento empiezas ya a pertenecer o a qué categoría de las infantiles? Porque no había mini pony, no había pony, nada más era de tercera para adelante hasta juvenil. Es correcto. ¿En qué momento te dices, sabes qué, Chino, te vienes a tercera, empiezas? Pues en su momento quiero pensar que serían 2 o 3 años los primeros que estuvimos sin categoría, porque no había equipos efectivamente chicos. Y ya en su momento, al segundo o tercer año, ya nos incluyen a lo que es la tercera infantil. Y tercera infantil ya como tal, digo, por ahí debe haber fotos, no las encontré en su momento todas, pero ya es cuando empezamos a jugar ya como tal agrupados en una tercera infantil. Y ya en su momento surge el trance de irnos a las nuevas instalaciones de la escuela de fútbol. Ah, te tocó ser de los Me tocó pioneros. ser de los pioneros. De los ir a abrir la... Mira, mi papá de los fundadores en la escuela de fútbol, porque estuvo en el patronato, También. y a los que íbamos de inicio, nos tocaba, prácticamente nos daban la guadaña y era empezar a limpiar. O sea, nos tocó prácticamente quemarnos todo, nos ponían a recoger piedras, nos ponían a barbechar prácticamente. Entonces fue cuando iniciamos ahí con ese proyecto de la escuela de fútbol allá. Sí, de una de las fotos que mandaste ahí Sí. sale, ¿no? Salen tu papá. Sí, por ahí sale mi papá, sale el ingeniero hermano del papá de Chuy, papá de de Chuy, sí. Chuy González, y el contador Enrique Peña. En ese momento que tú llegas tercera y eso, ¿recuerdas algunos nombres de algunos jugadores que también se iban integrando contigo o que empezaste a conocerlos desde ahí y luego fue el proceso que... Pues prácticamente te puedo hablar de Chuy González, te puedo hablar de Osvaldo Escoto, del Zuli, el Zuli, un colega portero, tuyo, claro. portero, de Armando, el Camas, Sí. Camas, Chamagol. Chamagol, híjole, son tantos que Noé Gallegos. Noé Gallegos,
¿Quién Limber más? también, ahí está. Limber era una categoría más arriba. Vi en las fotos Rey Valdés también. Reinaldo Valdés, Walter Valdés en su momento, aunque más chico. Alejandro Sánchez, que es más Alejandro chico Sánchez también, Ramón Pollo. Romero, el Pollo González. Pollo González. Sí, Rodrigo González. Sí, son más o menos desde ahí ya empezábamos. Y fue una camada. Cristian Díaz. Cristian Díaz, recuerdo un jugador habilidoso, chaparrón así como yo, habilidoso, claro que también, ahí estuvo también en esas primeras, un saludo a Cristian, por cierto. Riéndose y de por sí debe estar ahí. Pero era más joven yo. Sí. No, claro, bueno, es lo que te platicaba, ahora era que también, ¿cuántos años empezaste, Cristian? A los 11. 11 años. 11 años, a los 5. ya a los 6, 7, Sí, 6, o sea, 6 años. de repente, y era de los chiquitos, porque todavía Sí, claro. es que 70, Yo soy 77. y Categoría Cristian es 79, Sí. entonces todavía era 2 categorías abajo que tú. Ajá. Y era de los chicos, pero también a veces los brincaba, ¿no? Fíjate que eso es algo que trabajaba mucho el maestro Sevilla con nosotros. Nosotros estábamos jugando en una tercera infantil y nos convocaban a los partidos con la segunda. A pesar de haber jugado todo el partido y en la segunda nos daban algunos minutos. Sí. Y lo mismo sucedía a los que estaban en segunda, los convocaban en primera. Y la finalidad que tenía el maestro era eso, o sea, empezarnos a foguear. Gracias a eso, te digo, fue cuando en su momento Rafa Márquez jugó conmigo también. Tuve la fortuna de jugar con él. claro. La dicha, la verdad, sí lo puedo presumir. Eso es algo de lo que puedo presumir. Tuvo la dicha de jugar con el chiquito, ¿no? Y Claro. comentabas que también su papá de Rafa Márquez fue una de las Y Rafa personas que Márquez tuviste como entrenador. fue uno de los mejores entrenadores que tuve junto con Ramón Bustos. Ramoncito, Que también- desmiento lo que dice. Era todo cierto. Todo era cierto lo que dice Ramón, la verdad. Fue de mis mejores entrenadores en la Escuela Municipal de Fútbol. Sí, fíjate que hemos tenido aquí a varios entrevistados, a varios aquí que me han venido a platicar, que han comentado la parte de la escuela, Ramón, Checo, Toño Hernández. comentan que son de los que los motivaban y de los mejores entrenadores que he tenido aquí en Zamora. Sí. Y todos ellos exjugadores profesionales en su momento. Parte Entonces, de- la verdad, mis respetos desde el maestro Sevilla, le atinó al proyecto de lo que era la Escuela Municipal de Fútbol y se rodeó de gente muy valiosa. Muy valiosa. Y también, digo, siendo sinceros, el maestro Sevilla tenía ese don de servicio y de querer ayudar a la juventud y quererlo, pues, motivar a crecer un poquito más como persona. Digo, como dices, no les llegaron a profesional, pero como personas crecieron. Y les voy a platicar algunas de las anécdotas que tengo del maestro, porque en su momento él lo hacía todo desinteresadamente. Sí. O sea, él no tenía un sueldo en la escuela de fútbol. Él conseguía patrocinadores para uniformes, para apoyarnos, Balones. para cuando había balones, hasta para las mismas redes. Sí. El maestro Sevilla tenía una característica. Él era un señor entregado al 100% al fútbol. Jugábamos los sábados y el domingo a las 7:30 de la mañana estaba sonando el teléfono en casa de mis papás, preguntando por mí. Y ya levántate, ve, tráeme los periódicos, quiero ver los resultados. Y me iba yo al puesto de periódicos en aquel tiempo que existían los periódicos. Sí, claro. Y a las 9 de la mañana yo estaba en su casa entregándole y vaciando los resultados. Entonces sí puedo decir que es una persona que estuvo entregada 100% al fútbol y aprendimos mucho de él. aprendimos. Sí, Pero la fíjate verdad. que eso que comentan ustedes, la parte desinteresada, la parte que no veían que había interés económico. Él era interés los chavos, que estuvieran Claro. en el fútbol, que no anduvieran en las calles, que no anduvieran en las drogas, que no anduvieran por ahí vagando. Y por eso cuando él pedía patrocinios para los torneos, pues había muchísima gente que le decía, pues va, profe, o sea, sin Claro. ningún interés. Estamos viendo la parte de usted, que está ese desinterés monetario, todo es para el torneo, pues muchas empresas grandes a nivel región, sin pensarlo, iban. Y que Y además aportaban. conectaba muchos en nivel profesional, o sea, eran montones de jugadores que mandaba pruebas, visorías y contacto con, Tenía contacto en todos los equipos. Y otra cosa muy importante que como bien comentan, aquel muchacho o aquel joven que ya no íbamos a figurar, también te acomodaba en un trabajo.
Entonces tenía contactos aquí en Zamora y decía, bueno, tú no sirves para fútbol, lo voy a mandar a tal empresa, y los acomodaba. Porque era el contacto que él tenía, Sí. aparte de patrocinios, la amistad que tenía con esas empresas. Así es. ¿Sí? Gente muy Y todo importante. eso se gana. Claro, Todo eso claro. se gana con, te digo, veían desinterés monetario, era interés de la parte futbolística, toda la parte de los 100%. chavos, y pues va, pues sin pensarlo, y fíjate, y ahora dices, yo no sabía eso de que ya no figuras mucho en el fútbol, Ujú. pero está la opción de que te vayas acomodando aquí laboralmente. Claro. Sí, Pero como gente de bien. Sí, exactamente. Como gente de bien. Sí, formó gente en todo Zamora. Formó gente en toda Zamora. Mucha gente que yo conozco también es gracias al fútbol, que es Sí. algo que yo valoro mucho. De repente voy en la calle y me dicen, me parece reina de la primavera, toma un saludas. Yo les puedo Sí. decir que de cada 10 personas a 8 las Sí. conozco del fútbol. Tus hijos, tu esposa es lo que dicen, ¿verdad? Igual, Sí, igual. claro. Oye, papá, todo el mundo saluda, métete de presidente de que todo el mundo saluda. Sí, claro. Esas son las amistades que hace el fútbol y que no hace. nos sabemos el nombre, no nos sabemos nada, pero... Porque pasa, ¿no? Pasa. Exactamente. Y luego de repente, ¿quién es? Dije, no sé, pero fue del fútbol. Del fútbol. O sea, gente del fútbol. Sí, sí, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta historia. Continuamos aquí con el buen Chino Bravo contando las historias. Dices que, regresando un poquito a cuando iniciaste en la escuela, ¿recuerdas qué posición empezaste a jugar o qué te empezó a gustar cuando entraste? Sí, empecé jugando defensa central. El detalle es que luego el maestro me vio que por la cuestión de la estatura, me dijo, te vas a meter mejor como medio, ya sea volante de contención, y después me encantó la contención. Digo, y hasta la fecha que pude jugar todavía en veteranos, y todavía que podía, De contención. 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 Sí, medio de contención. No, son buena posición. Y luego, pues, yo no sé qué tengan los profesores, pero por la estatura, luego te mueves, ¿verdad? Sí, claro. Los saltos a la defensa central y Sí. luego se van a la media, pero pues es parte de lo que va encontrando uno. Sí, De la visión del entrenador. Exacto, empiezas, por ejemplo, cuentas la historia de cuántos entrenadores tuviste y te van ubicando. Vas aquí, vas acá, de contención y de aquí no te mueves, chinito. Claro. De contención. Y también por la parte, a lo mejor lo fuiste obteniendo con el paso, la técnica que tenías para poner el balón prácticamente donde tú querías, el volante, en ese momento que jugaba de 10, los delanteros tú los hacías famosos. Tú Sí. no te voy a poner el balón ahí. Fíjate que eso fue gracias a que terminaban los entrenamientos y el maestro Sevilla, gracias a esa visión que tenía, decía, tú se van a quedar. Y nos dejaban media hora más. ¿Y qué era? Tiro a meta. Y pégale así, pégale así, la técnica de golpeo. Y gracias a eso creo que puedo decir que me ayudó mucho a mí lo que es la precisión en el balón. Había la anécdota, ¿no? De que jugaba con ambos pies. No me podía quitar efectivamente uno, Pues dice el como buen, bien dice. ¿verdad? dice el buen Cristian, lo bueno que jugaba con los dos pies, digo, pues Todo. Está mundo complicado. juega con los dos pies, ¿no? Pero sí, el Chinito le pegaba con los dos pies. Sí. Muy bueno, todavía digo, le pega con los Sí. dos pies, no, a lo mejor ya ahorita ya no. No, ya tengo, Pero, ya tengo ratito que no puedo Y jugar. era una tristeza para los que nos tocaba ponernos en la defensa, pero a ponernos en la barrera, porque cuando tocaba un tiro del Chinito, no, hombre. Cuéntanos Fíjate esa que- anécdota que te decía el profe Sevilla cuando la barrera que A mí me llamaba mucho la atención que la primera vez que agarré una pelota para tirar a meta y llevé a barrera, me dice, dale a la barrera. Profe, ¿cómo? Dale a la barrera. Y pues bueno, dice, pégale como es. Y pum, aventaba el balonazo. Sí, si no era la pierna, era en la espalda, en la cabeza, algunos en la mano. ¿A qué edad? Pues, ¿qué te puedo decir? 12, 12, 13 años. Y y me llamaba la atención porque ya la siguiente vez, Ya no se ponía. pues ya no se ponían. Ya no se Entonces, ponía. era Se una quitaba. técnica que decía el maestro. El primer balonazo es a la barrera. Sí, no. Y ya después difícilmente se te va a poner, o se va a esconder O se atrás, va a o se va a abrir, quitar. Se va a quitar o se van a Exacto. abrir. Pégale a la barrera y ya no se van a quedar fijos. ¿Se Así va a es. quitar o se va a abrir? Así es Ah, correcto. pero eso, digo,
sí se conseguía por medio del trabajo. Una de las fotografías que mandó el Chinito ahí, y que les encantaban a los profesores, eran las escaleras de Chilchota. Ay. Fíjate que O sea, era de estar subiendo escaleras y estar, no. El profe Sevilla, en el momento que ya te convocaban a una visoría, su trabajo físico era ir los lunes a su casa, llegar 2:30 de la tarde y vámonos a Chilchota, y era subir las escaleras 3-4 veces y de regreso llegar a aflojar músculos a Camecuaro. Sí, o sea, era un trabajo pesadísimo, o sea, el día siguiente amanecía uno todo dolorido, pero eso te daba mucha potencia en las piernas. O acá en la unidad tocaba muchas veces que era salirte al cuartel. Sí, también. Regresabas, dar no sé cuántas vueltas a la pista. Y luego subirte a gradas. No, y terminabas, pero sí, cansadísimo. Y por consiguiente, pues pasaba eso de que te enseñaban a pegarle al balón y... Tenías mucha fuerza en las piernas. Pero también, a lo mejor, a causa de eso, desconozco, a lo mejor ya los doctores por ahí ya estamos todos dañados. Nos va a ayudar, pero a consecuencia de eso las rodillas, ¿no? De hecho, yo ahorita tengo mi problema en las dos rodillas. Sí, o sea, la rodilla. Fue por esa situación. ¿Te operaron las rodillas? No, en una sí tengo operación de ligamento, pero ahorita el detalle es que ya tengo artrosis en las dos rodillas. O sea, ya me han dicho que necesito prótesis, pero la verdad no me animo. Quiero más bien seguirme manteniendo. Ahorita estoy con medicamento. Si uno de los patrocinadores, el doctor Atzayaka. Sí, claro que sí, ahí, también. Ahí haciendo publicidad, aprovechamos, ¿verdad? Compañero de mi hermano Víctor, por cierto. Sí, está. Le mando saludos a él y a Memo, el dentista. Platicaba el otro día también con Rodrigo González, con el que pollo. también anda lastimado la rodilla, y también platicaba la anécdota, no, es que las escaleras, las gradas es que era eso, con el tiempo, si no era que empezaban en las canchas de fútbol rápido de Las Palomas, y también de repente estabas allá, o el fútbol sala, también en la escuela de fútbol, cuando pasan ya a la escuela a lo que era ya lo que son las instalaciones actuales, estaba la canchita de cemento, que así también es. en tiempo de lluvias pues te mandaban a la cancha de cemento. Sí, así es. Sí, entonces ahí están pero pues ya lo disfrutamos las rodillas. Claro, ya ahorita ya nada nos queda la anécdota, nada más. Por eso estamos aquí. Exactamente, es correcto. ¿En algún momento fuiste a prueba de algún equipo? Sí, tengo la fortuna de durante 3 años consecutivos me tocó ir a visorías de Atlas. De hecho, el primer año que me toca ir es el año que se queda Rafa Márquez. Fuimos un promedio de 6-7 jugadores, entre ellos Chuy González, Rafa Márquez. Hablaba muy bien de Chuy González. Sí, incluso, la verdad. Incluso yo me acuerdo que en esa que fueron, la primera opción, una de las que eran interesados era Chuy González. Sí, de hecho, no era Rafa Márquez. Lo puedo comentar ahí esa parte porque a nosotros nos tocó estar en esa visoría. Estaba en esa plática, o sea, ya después descubrimos el hecho de Rafa Márquez, papá, que haya jugado en Oro en Jalisco, también tenía muchas conexiones con Atlas, el maestro Sevilla no se diga, pero sí, de hecho, y con todo respeto a Rafa, a quien admiro mucho, Jesús González era la primera opción para quedarse en Atlas. No sé qué situación se dio ahí, una situación también creo que tiene que ver con la cuestión del estudio, que Jesús prefirió estudiar por un lado, y por otro lado que Atlas dijo, espérame, al segundo año va nuevamente, y Jesús ya se queda en Atlas en esa ocasión. Yo les comento, volviendo al tema de lo de las posiciones, los 3 años que fui a Atlas, mi impedimento para quedarme fue la estatura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba tratando de hacer memoria. Está el Indio Solari en la tercera visoría que voy, y el Indio Solari traía la idea de puro jugador, Darío Franco, Rafa Márquez, o sea, curiosamente fueron 3 años. Al 4.º año que ya no voy a Atlas, que me toca ir a Tecos a visoría, yo iba a estudiar en la Autónoma de Guadalajara, es cuando llega la Volpe y debuta a la camada de puros bajitos. Cepeda, Osorno, Juan Pablo Rodríguez, o sea, puros bajitos. Exactamente, y fue cuando dije, bueno, no era el fútbol para mí. Ni los porteros, que era la posición, ni los porteros eran altos. No eran altos, el Cabuto, Armando Navarrete, Osvaldo Sánchez en su momento. Eran altos. No. Entonces, pero fue lo anecdótico de esa también, parte. Digo,
No es por nada, pero me tocó jugar contra Chuy González. Con Chuy González, y no, sí, mis no. respetos, una pierna impresionante también. Defensa central de y primer lo nivel. tocaba y movía el balón. Digo, últimamente ya no. Pero lo también hizo ha dejado mejor, jugar por las rodillas. También fue el Por problema de las rodillas. También Así anda, es. Sí. también anda ahí dándole. Pero que digo, son parte de las anécdotas que decimos y que también Claro. digo, sabemos pues dónde ha llegado Rafa Márquez ahorita, porque pues también la cabeza influye mucho también Sí. en el sentido de que El carácter. el carácter que le tocó y Exactamente. todo lo que le ha pasado y que hace. Claro, porque no nada más es, ya te escogieron, ya fuiste, ya te toca, ahora ya cuando Mantenerse. estás ahí a mantenerte. Sí, claro. Disciplina, que era lo que te inculcaban desde el día 1 que llegaste a la escuelita de fútbol, que Claro. decía el profe, disciplina. Y ¿Sí? disciplina, vestimenta, zapatos. Claro, porque por calcetas, ejemplo, escucho todo. a Cristian, a Chino, a ti, que el profe hasta te tenía que fajado. Sí, no claro. tenías que andar con los zapatos sucios, o sea, y es disciplina. No podías llegar desfajado, tenías que llegar con espinilleras, las calcetas altas, a tiempo, no podías llegar tarde. Todo el que llegaba tarde, desfajado, eran maromas o vueltas al campo. Y desde ahí te forjaba la disciplina y, Claro, y es no algo era, que no creo... era disciplina nada más del fútbol, No, también era no. disciplina de vida. Sí, claro. Así Sí, es. era disciplina de vida, o sea, te van. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Rafa cuando se va? Se le vienen unas situaciones bien fuertes porque Sí. está en el Mónaco cuando está apenas en el apogeo y pasa lo de su Lo papá. de su papá, ¿Sí? así es. Entonces también ya tienes que forjar carácter, la Correcto. disciplina, estar allá, decir, ¿ahora qué hago? ¿Me regreso? ¿Me quedo con Me mi mamá? quedo, así es. Me quedo, y ahí está la carrera que hacen, entre muy muchos, por buenas ejemplo, carreras. Pollo Dueñas también, le pasa lo de su papá, luego enseguida le pasa lo de su mamá, ya estando en Tigres y forja su carrera. Y son contados los jugadores que gracias a esa disciplina y carácter, por eso están donde están. Sí, y no, yo y creo. no nada más pasa en el deporte. En la vida, en lo profesional también tienes que tener disciplina. Y también esa parte, el otro día teníamos aquí al Vampi, si me acuerdo bien, que Sí. decía, esto es, el deporte te hace tener disciplina de vida, te hace Correcto. tener disciplina para lo laboral, te hace el llegar temprano al entrenamiento, te dice, cuando Así voy a es. llegar a una empresa, también tengo que llegar temprano. El saber Sí. jugar con equipos, Jugar en saber equipo, estar es con trabajar en personas, equipo. llevarte, o sea, son Sí. muchas Y es que, por ejemplo, tan solo los mismos partidos de los sábados, la indicación era 9:30 para 10, Sí. 10 para 10:30. O sea, tenías que estar 9:30. No podías llegar ni 9:35, 9:40. A mí me llama mucho la atención hoy día. Mi hijo juega fútbol, está en un equipo. ¿Y si es bueno o no? Oh, sí, la verdad. ok. Creo que algo puedo presumir que sacó a mí. ¿De qué Ah, juega? ok. Él juega de contención también. Está bien. ¿Le pega igual de duro? Le pegué, yo creo que un poco más duro que yo, Ah, caray. pero él nada más con una pierna. Ah, Sí, no, ese- si le pegaron con las dos, como futbolista. Es que le pega con las dos como futbolista. No. Sí, no, sacó esa parte de que sí, desde que estaba en infantiles, la potencia. Sí, la verdad. No, Es parte. Pero sí te digo, esa es disciplina. Que te fueron inculcando los entrenadores ahí, aunque ya no puedas, pero sí, dile. Me imagino que si lo haces. No, que le de hecho dices, lo acompaño, trato de acompañarlo a los partidos, acomodarlo, ubicarlo. Es de lo que nos queda, pues. O sea, nosotros ya pasamos por ahí Sí, claro. y sí tratarlo de No te acomodar. pasa, te voy a contar una que me pasó a mí, mi hijo Santiago, Sí. que también es portero, Ujú. y yo llegaba y le decía, haz esto, sale esto, marca esto, y que me dijo, papá, si me vas a estar diciendo, Ajá. mejor no vengas. ¿En serio? Me pones más nervioso que Ajá. cuando estás atrás y esto, y haces esto, y haces esto. Ya mejor voy a verlo, me quedo, sin decir nada, lo veo y por eso. Pero no te pasa. No, yo fíjate que lo que hago es, antes sí era de gritar y estar, y esto, y muévete. Apasionado. Ahorita se acaba el primer tiempo y ya, hablo con él, sí. mira, esto, lo otro, acomódate para la siguiente. O háblale, acomódalos, muévete aquí, muévete allá. Ya que nos hagan Entonces, caso es otra cosa. Ya que nos ahorita- hagan, yo creo que de repente nos mandan a Cuando dar. estaban en las infantiles, hasta queríamos, estábamos ahí, y dale para allá, y te llegaba el entrenador, oye, ya déjame, ¿no? Sí. Déjame, aguántate tantito, ¿no? Porque era de que, y mueve, y hace esto, y que, oye, ya, no, yo el Que, entrenador soy yo. que dentro de esa disciplina estaba también, acuérdense que en la escuela de fútbol los papás no se metían para nada. No, nada. El entrenador y te lo decía, si viene tu papá, de aquel lado.
y que no le grite ni a mí ni a ustedes. Y fíjate que había ahí, bueno, también ahorita los papás le dan seguimiento mucho a sus hijos, pero en esa época, recuerdo tu papá, el papá de Cristian, el de Sí. Fito, el De Chuy, el ingeniero. o sea, siempre estaban ahí y sí, no decía nada, ellos estaban allá atrás viendo y eso. Pero pues porque jugaban por nota, ¿no? No era necesario decirles, haz esto. Lo que decían los entrenadores, eso es. Se hacía. No, pero así ya es. con el sacrificio, lo vemos ahora, con el puro sacrificio que hace el papá, la mamá de llevarte. Claro. No, ya Sí, ya es otro cuenta nivel, Te mucho, ponían claro. los partidos a las 8 de la mañana y tenías que estar a las 7:30. Imagínate, o sea. Y esa es la parte que te digo, que llegaba uno temprano y levantaba uno a los papás a las 7 y ándale y dame desayunar y llévame. Y te digo que ahorita ya no lo ves eso en los equipos. Y a Juegan veces- a las 4 y 5 a las 4 van llegando y con aquellas calmas y oye, muévele, o sea, ve la hora que es. No, y entonces Llegan en chanclas. Llegan todavía en chanclas, sí, exactamente. Pasaba que te tocaba con determinado equipo, que el Saprissa donde estaba Saavedra, que Sí. medio malito, y y otros equipos de salesianos, Salesianos pero también. ni dormías o andabas con la Sí, o cabeza sea, ahí, y dices, ay, se va a armar bueno el Fíjate que partido", esa es una y- pregunta muy y buena se que hacían quiero buenos. hacerle al chino. La escuela pues arrasaba. Sí, Arrasaba el teníamos- torneo. Pero ¿qué equipos te decían, nos vamos a enfrentar a tal equipo? Y era como de los más duros, el enfrentamiento era como que Era un el clásico. clásico. como un Fíjate clásico. que Saprissa, de toda la vida, de todas las categorías, la verdad, Saprissa Moratalla. era también, sí, con el profe Moratalla, era también con salesianos, Sí. también eran de los Burris, equipos Burris. fuertes. ¿Qué otro más? El taller domingo, o en su momento, taller domingo. uno. Y es que antes había relativamente pocos equipos. Sí. Y ahorita está muy amplio el panorama, hay muchos equipos, muchas escuelas. Sí, eso, y es una baraja amplia. Hemos Ujú. tenido aquí entrenadores que van a forjar sus escuelas, que apenas la van a empezar. Por ejemplo, hablaba Churpias, que próximamente empieza. Tuvimos aquí a Oscar, que es una baraja que los papás dicen, puede ir acá, puede ir acá. Y antes Claro. era la escuela, Saprissa, Salesianos, y de repente pues el taller domingo, el escuadrón 201 que también 201, pues sí. no era tanta de baraja, por eso la fuerte era la escuela. Sí. Claro. Y o sea, pues va para allá, ¿no? Oye, Chito, ¿y en selectivos saliste a algún lado? ¿Participaste en algo? Nos tocó una visoría de una preselección de juvenil mexicana Ajá. y también nos escogieron como a 4 o 5 jugadores, por ahí una de las fotos viene. Sí. Está en su momento el que era técnico de esa selección, José Luis Álvarez. Él nos convocó a varios jugadores, sin embargo ya no hubo un seguimiento y ya no nos tocó la segunda parte de la visoría. ¿Y aquí Nos convocó? quedamos aquí. Aquí Y convocó. aquí la verdad pues prácticamente era nada más la parte de visorías. Nos tocó ir a un torneo de Atlas, obtuvimos un tercer lugar cuando estábamos también en categoría de juvenil. Pues ahí mandaste una foto. Sí, ¿no? mandé Ahí una vi foto por ahí. varios. Ahí está, de hecho, el profe Ramón Bustos. Bustos. Está el maestro Sevilla, está el Maestro papá de Sevilla. Rafa. Yo creo que son Sí. de los logros más importantes que tuvimos como categoría. Categoría. Regresando a la parte que la pregunta que te hice hace rato de cuando jugaste, cuando fuiste a Visorías. cuando llegas a Atlas, en ese momento, pues a tu camada, a tu edad, ya había jugadores que también estaban, a lo mejor ya estaban en fuerzas básicas. ¿Recuerdas a alguien? Me tocó con Armando el Camas. Ajá, Armando el Armandito. Camas, él ya estaba en Atlas en su momento cuando nos tocó nosotros ir a visorías. La segunda visoría me tocó cuando Rafa ya también estaba integrado como tal en Atlas. La tercera visoría ya estaba Rafa, ya estaba Chuy, estaba el Pollo. Está el pollo. No recuerdo si, fíjate, si ahorita que comentas de Vampis, creo que Vampis también estuvo en Atlas, sí. Armandito Navarrete. Armando tiene que estar Navarrete, ahí. exactamente. Él también me tocó. Entonces, sí, varios jugadores. ¿Y cómo son? Por ejemplo, tú llegas a una visoría y te encuentras gente de Zamora. Esa gente te arropa. Sí. Íbamos por lo regular en grupo y llegábamos a ir de mínimo, eran 5 jugadores los que íbamos en equipo, pero ya estando allá, te tocaba mezclarte con 40 o 50 jugadores de toda la República. Ok. Entonces, podía que te tocara con compañeros o podía que no te tocara con los compañeros. Pero la verdad creo que la parte del carácter fue lo que nos distinguía a los que íbamos de Zamora, porque el maestro era muy específico en eso. O sea, se nos daba una preparación para estar ahí.
Ahorita nos cuentas esa parte de qué les decía el profe Sevilla cuando ustedes iban ya para allá, cómo los preparaba. Oye, Chino, nos quedamos en la parte de cómo te preparaba el profe Sevilla cuando te decías vas a ir a unas visorías a Atlas, cómo los preparaba tanto física como mentalmente. Físicamente nos ponían a entrenar prácticamente los 5 días de la semana. En la escuela de fútbol antes se entrenaba de martes a viernes y los sábados partido. Entonces él desde los lunes nos citaba en su casa y había esa anécdota de las escaleras, o si no, nos llevaba al club campestre y también ahí nos ponía a jugar con muchachos ya que estaban en juvenil o en intermedia, y principalmente la parte mental. Él era mucho de vas a ir a jugar y vas a ir a hacer lo que tienes que hacer, y nada de andar inventando cosas. O sea, y preparación mental, y vas a ir y vas a ir. Entonces ya iba uno aleccionado a que iba uno a jugar. Pero no creo que con esas palabras te lo haya dicho. No, en su momento el profe desde donde está, ya sabe qué palabras tenía, dejarse de hacerse, ya sabrán. Y que no era bullying. No, y no era bullying, no, ya eso del bullying, no, en ese momento si no todos nos hubiéramos salido de la escuela de fútbol y más con ellos como entrenadores. Claro, sí. Pero sí había una preparación, nos hablaba fuerte. Y eso nos forjaba carácter, principalmente. Dices que fuiste 4 veces, 3 a Atlas. 3 a Atlas y la última a Tecos. Tecos. A pesar del nivel, o sea, del muy buen nivel futbolístico que traías, te decían no. No. Y el año que entra, otra vez, y era no. Y el tercer año, no. Y dije, bueno, eso. Ahí fue cuando dije, creo que esto no es para mí. ¿Qué pasaba por la mente del Chino cuando les decía, a pesar de que yo juego, hago y todo? No, por la estatura. No, por la estatura. ¿Qué pasaba cuando regresabas a Zamora? Que decías, ya no quiero ir. Primer año dije, el año que entra me preparo mejor. Segundo año dije, la tercera es la vencida y voy mejor preparado. Ya cuando llega ese rotundo no, dije, bueno, creo que esto ya no es para mí. La última visoría que fue a Tecos, yo ya estaba inscrito en la universidad y ahora sí que fue por no dejar. 2 meses antes de entrar a la escuela me toca visoría 2 semanas y me dicen equipo no, pero selección de la universidad sí. Dije, bueno, ¿qué conlleva eso? Pues puede ser que no estés estudiando porque los entrenamientos son en la mañana. Ahí fue cuando dije, con permiso, fútbol, me dediqué a los estudios. Y para mí fue eso, yo creo, lo que me motivó para ahora sí que la profesión que estudié. Soy contador público. Egresado de la Autónoma. Egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Nuestra alma mater. Sí, también. También yo soy egresado de la Autónoma. Sí. También acá el Mister estuvo un ratito robando en la Autónoma. Ahí, también estuvo un ratito viviendo de nosotros. Pero de los que sí pagábamos, ¿verdad? Estuvo llegando. Ahí, Pues él llegaba y Oye, nosotros pagábamos y él llegaba y cobraba. No le digo que yo también me fui becado toda la carrera, porque si no... Pero yo la beca fue por parte de los estudios. Tuve una beca ahora sí que... Este también iba becado, pero no estudió. No, también lo que era beca deportiva, entonces ahí no la quisiste. No quise porque te implicaba, como les comentaba, que era no estudiar. O sea, de 5 clases que vas a tener, puede que tengas 1 o 2 y los demás va a ser... Están justificadas las clases. Yo decía, ¿y qué voy a aprender? Sí, claro. Entonces preferí mejor quedarme a la... No, y era entrenar con la selección de la escuela, ¿no? Sí, Era así entrenar es. con las fuerzas básicas. Por ejemplo, en tu caso, que ibas y entrenabas con fuerzas básicas, entrenabas con tercera. Pero hay torneos muy buenos internos de la Autónoma. Sí, porque ibas a jugar contra la UP, contra el TEC, y eran partidos muy buenos. Y también había visorías. Sí, también había visorías, exactamente. Era un nivel alto, o sea, también no era nada más un entrenamiento normal. No, también tenían su buen nivel de... Llegas ya, te vas a estudiar a la Autónoma, ya en la cuestión profesión. Sí. Estás en Zamora y a nivel ya amateur, a nivel la Liga Michoacana, aquí no. Creo que puedo presumir que la trayectoria fue el Carmen, Deportivo El Carmen. El profe doctor Tapita, en paz descanse, sí. Mis respetos como entrenador. Otro personaje. Nos tocó jugar en alguna ocasión en el Carmen con Cristian también. Pero era esa parte también que él venía de la parte profesional, también trae las líneas de ser doctor de Pumas, de Puebla, entonces, de Monterrey, entonces ya traía esas líneas, cuestión de entrenar. Los que veníamos de estudiar de fuera, llegábamos aquí, nos citaban a las 6 de la mañana en la calzada. Sí.
Sí, es correcto. Entonces era esa parte que de la escuela de fútbol, ya también, ¿sabes qué? Se iban, comentaba Cristian, que se iban al cuartel, empezaban a correr, entonces traían esas mismas líneas. Esa misma línea de disciplina, e incluso jugábamos los sábados en la tarde, viernes en la noche nos citaba para una charla técnica. Sí, O sea, a todo nivel profesional, en la casa de los Pica o en la casa de Jesús Vital en su momento. Sí. O sea, y ahí era la charla, y ahí era desde la entrega del uniforme, y era charla motivacional. Que ese era otro punto muy importante, por ejemplo, con el Carmen, la parte de los uniformes, te entregaba el uniforme limpio y todo, era la cuestión de, tú no te daban tu uniforme y te lo tenías que llevar. O sea, se acababa el partido, lo teníamos que regresar para poder... Y te lo entregaban lavado, o sea, toda la línea de un equipo profesional, y toda esa idea la tenía el doctor, sí, la verdad, no, y ahí fue donde me desarrollé. Igual en la etapa que no era la etapa de ahorita de que de repente andan fiestas, eso, pero sí era del que se juega el domingo, se juega el sábado, y un día antes se estaba para platicar, va a hacer de lo que era la Especial 1, o sea, sí, esa categoría de la Especial 1 que en ese momento... No, y en el Carmen empezamos desde la intermedia, empezamos en la intermedia. Pero también en la Especial 1 pues estaba el Águilas, Olimpia, o sea, estaban varios equipos que mis respetos, tenían muy buenos jugadores. En ese tiempo muy el Águilas Olimpia, el Inter Calvario. El Inter Calvario. Estaba el Cachorro Zamora. El Cachorro. Estaban sí, o sea. Y ahí en el Carmen, algunos nombres de algunos jugadores, porque me acuerdo que tenían muy buen cuadro también. Pues fíjate que varios de la escuela de fútbol que llegamos a irnos para allá. O sea, nos fuimos a ese equipo. Estaba Chuy González, Osvaldo Escoto, estaban los Pica, Juan Carlos y Rigo, estaba Cristian, Nacho Escoto, Osvaldo Escoto, Emilio Jor, Rey Valdés. No, estaba Trino, Jesús, el buen Trino que también. Una anécdota, ¿no te acuerdes cuando nos tocó jugar contra los Soldados? No sé si te acuerdas esa con Trino, ahorita que sí, claro, sí. Nos tocó jugar en la escuela de fútbol contra los Soldados, tenían su equipo en la especial. Sí, también. Y se armó una campal, sí, pero buena, que nos corretearon hasta abajo de las gradas. Sí, así es. Y luego el doctor salió queriendo demandar a todo el ejército. A todo el ejército. A todo el ejército para demandarlos y todo. Y nosotros no salimos escondidos abajo de las gradas. Pues que teníamos 17, 18 años. Claro. Y nos tocan los soldados y nos corretean por toda la cancha. Sí, fíjate que cuando ibas a jugar con ellos también en el cuartel. En el cuartel también se hacían muy buenos partidos. No sé si te tocó ir al seminario también, algunas veces nos tocaba jugar contra los padres del seminario. Pocas veces, pero sí también me tocó en su momento. Muy buenos partidos. Pero algo de lo que rescato mucho de la trayectoria del Carmen, precisamente sigue siendo la parte de disciplina. Sí. ¿Por qué nos escondimos? Porque nosotros no éramos de pelear. O sea, ahí era, no dejes que te den, pero tampoco des, o sea, cúbrete, o sea, y nada de golpes y nada de... estaba sancionado, ahora sí que te amonestaban y te llevabas la regañada. Pero ahí me perdí un poquito. A ver si me pueden apoyar. ¿Era el Deportivo Carmen del Tapita? Sí, del Tapita. Empezó con posteriormente cambió al Ramón Estrada. A Ramón Estrada. Sí, porque estaba también recuérdenme por ahí. Jesús Valdés. Jesús, que nos ayudaba mucho con Ramón Estrada también, que estaba encargado de la parte agrícola, también en paz descanse, que nos ayudaba mucho ahí en la foto, José Luis Vega. José Luis Vega. Sí, es. Entonces, ajá. José Luis nos ayudaba mucho en la parte, pues no que darte dinero y nada, pero en la parte de los uniformes, ese cambio de ¿Sabes qué es lo que pasa? Es el Carmen Junior. Era el doctor, era el Carmen Junior, y después fue Deportivo El Carmen, que fue donde estuvo ya Ramón Estrada, y en esa parte ya eran dos equipos diferentes, es correcto. Okay. Sí, porque contaba Oscar que cuando hicieron el Carmen, el Deportivo El Carmen de Ramón Estrada, era por la parte del barrio, sí, parte del barrio de acá, y acá con nosotros o con la Tapita era el Carmen Junior. Ajá. Porque era como que pues entrenábamos de 16, 17, 18, 19 años, y éramos así como chamacos en ese tiempo, claro. Y te digo, jugábamos intermedia,
y la mayoría siempre era así en otros equipos también, estábamos registrados en intermedia y otros jugaban en especial. En especial, y, así es. y podemos jugar en las dos, la mayoría jugamos en Sí. intermedia y eso. Sí, exactamente. No, pues buenas historias, Chinito. Y nos les puedo aventaron. decir que ya después de ahí, pues prácticamente ya, ahora sí que me quedé un tiempo sin jugar por la misma lesión de rodilla. Y ahora sí que hasta que cumplí los 40, esperando mi debut para estar en veteranos, en aquel tiempo inicié con el equipo del Piratas. El Piratas, con, no sé si recuerdas tú a los Fuerzas, ellos traían ese equipo. Y después del Piratas me toca jugar un año en la Pradera. Sí. Y ya después de ahí, pues ya, ¿Qué dice, las ya no rodillas pude ya más, no? ya las rodillas ya no me dejaron. Ya no. Sí, pues Sí. es parte de lo que dejamos en las escaleras. Exactamente. En las escaleras de la unidad. En las canchas de cemento. En las canchas de cemento, en las rodillas. Y ahora deportivamente hablando, te dedicas a apoyar a tus chavos. Sí, fíjate que afortunadamente mi hijo le dio la pasión por el deporte. Qué bueno. Puedo decirte, empezó con natación, se fue incluso a estatales, después quiso jugar voleibol, ahora fútbol. Taekwondoín no, ¿verdad? ¿Mande? Taekwondoín no. Taekwondoín no, eso No, fue lo que ese sí no. Si no hubiera tenido a Cristian y Sí, no, y ahorita la motivación o desde niño siempre era llevarlo a la escuela de fútbol. Estuvo en la escuela de fútbol también, yo creo que hasta un tiempo que nos salimos, estuvo en el Club La Hacienda, acá con el profe Saavedra como coordinador deportivo, Bampis. De Saavedra. Sí, y con Uno Bampis más de también. Con Bampis también en su momento. A ver, una pregunta. ¿Crees que un niño le ayude o sea diferente el deporte? Definitivamente. ¿A su crecimiento o no? Digo, ¿por qué? Porque te pregunto a ti porque estás en otro tema Sí. ahorita de la educación. Sí. Sabemos que estás ahí trabajando en la que ya vamos a platicar un poquito más adelante en la docencia, en la docencia, y que tienes contacto con los niños constantemente desde chiquitos, medianitos. ¿Crees que hay una diferencia a un niño que hace deporte, a un niño que no hace deporte? ¿Crees que sea algo diferente? Disciplina, Sí. 100% disciplina. Un niño que va a deporte, al deporte que sea. Que van a taekwondo, que van a fútbol, que van a natación, que van a tenis, que van ahorita a pádel, o sea, el deporte que sea, se les forja una disciplina y un carácter diferente a un niño. Yo lo llego a comentar mucho con los padres de familia de ahí de la escuela y les digo, a su hijo le falta una actividad deportiva. Es que lo llevo a clase de música. Sí, no demerito la parte de la música, pero la parte del deporte, el sacar la energía, cansarse, y más como papá irlo a motivar. Creo que definitivamente se nota mucho. Y además tener la disciplina y trabajar en equipo. Sí, claro. Exactamente. La parte es muy importante trabajar en equipo porque en la mayoría de los deportes es trabajar para un fin nada más y es trabajar Correcto. en equipo. Es correcto. De repente en la escuela les cuesta trabajo ponerlos a trabajar en equipo y que ya peleó y que ya hizo. Y si vienen desde abajo, yo creo que... No, y ¿Sí? sabemos que ahorita también los niños traen una hiperactividad, se puede decir, pero ocasionada por los aparatos, ¿no? O sea, que traen un estrés por un videojuego, por algo de los aparatos que no pueden dejarlo de Claro. usar. Y yo lo veo en mis hijos que en el momento que ellos hacen deporte, pues los aparatos quedan a un lado. Quedan de lado, totalmente definitivamente. ellos concentrados y terminan cansaditos. Y Es yo creo correcto. que eso nos ayuda a salir adelante. Y es también para sacarlos un poquito de esa zona de confort que tienen, que yo puedo estar con el aparato y es más, ahí puedo hasta Fíjate, jugar. te No es lo interrumpo. mismo. Sí. Ahorita que comentabas de la docencia, aprovechando que hoy es 15 de mayo, Día del Docente, Día del- pues coincidimos con que es Día del Maestro, entonces pues queremos felicitarte. No, muchas gracias, muchas gracias. Mandamos a hacer el pastel grande. Sí, ajá. Lo único que le encargamos a Cristian Era era el un pastel. Y nos Y no llega- era- y nos no, llega con pero- eso. O sea, era lo único que tenía que Pues el profe Saavedra también. Felicidades, profe. Pásale también de una vez. Sí, pásate. Sí, cómo no. ¿Y el pastel del profe o de ahí lo compartimos? No, Por eso le pusimos 2 velitas para que. No, muchas gracias. Profesores.
jugadores. Sí, claro. Los astros Sí, se hoy. alinearon. Sí. Una No, muchas gracias. A ver, profe, entre los dos. Una, dos, tres. Y felicidades. No, muchas gracias. Gracias a producción. Gracias, producciones. No, gracias. Felicidades. Un gusto. Y repartimos aquí. Nos toca que sea una boronita. Sí, No, muchas gracias. Muchas gracias. No, ¿por qué es eso? La docencia, tú estás en el colegio Frainer. En el Ahorita Freinet. vamos a seguir con la parte importante y publicidad, por favor. ¿Qué es la parte con niños? Sí, es ¿Sí? correcto. Decías Del que yo trabajo. entré desde los 5 años a la escuelita de fútbol, Sí. donde estuvieron los entrenadores, y tú llegabas y no les sabías pegar un balón. No. No, no tenían la técnica. Entonces ahí te fueron forjando en el fútbol. Claro. Ahora te toca la parte, forjar en la parte de educación. Sí. A ver, cuéntanos ahí. Tengo por ahí el proyecto La Fortuna y la Dicha de mi señor padre, fundador de la escuela. Este año se cumplen 35 años ya del Instituto Oye, Freinet aquí en Zamora. Todo anduvo fundando tu papá, oye, la escuela Y en la principal. escuela principal. Sí, no, sí, la verdad. Mis respetos para mi jefe. Ahorita un saludo para él también. Los logros. ¿Cuántos años tiene la escuela de fútbol? Más de La 50 escuela de años. fútbol ya va, yo creo que unos 45, 46 Fundada, años. Tu papá estuvo ahí. Sí. Ahora el Freinet tiene 35 y tu 35 papá estuvo ahí. Entonces, también. quiere decir que está haciendo las Sí, cosas bien, ¿no? sí, claro. Aquí está el ejemplo, Platícanos, a ver. el hijo atrás, al nieto. Sí, Oye, también, de hecho, porque también ahí nos apoya en la escuela, también ahora que cuando sale de la universidad se viene para acá en vacaciones, ahí nos está apoyando. Muy bien, a ver, cuéntanos De los cómo va la 35, escuela. Mira, pues es un proyecto que tiene ya 35 años aquí en Zamora. Manejamos lo que son los 4 niveles: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y efectivamente recibimos a los niños desde los 4 años. Entonces ahí la parte educativa es fundamental. Nosotros no vemos a un estudiante, vemos a un ser humano. Y desde ahí le empezamos a forjar. Entonces, este proyecto yo tengo desde el año 2000 trabajando ahí en la escuela. Entonces te puedo decir, tengo 26 años ya trabajando ahí. Y ahorita tengo 2 años que tengo fungiendo como director del nivel secundaria y coordinador general de la escuela. Entonces, la verdad, un proyecto muy bonito. Lo hago y lo comparto adicional a mi trabajo, mi profesión como contador. Es un proyecto muy demandante, pero la verdad muy satisfactorio por esa parte. O sea, ahora estamos regresando un poquito de lo que en su momento nos dieron a nosotros. A nosotros nos enseñaron a una disciplina, un carácter, técnica, táctica, y ahora nosotros estamos enfocados en la parte educativa. En la parte educativa, pero dice, recibo a los niños de los 4 o 5 años Sí. y de repente tienes 26 años, ya has visto generaciones que ya tienen profesión. Ya tenemos hijos de exalumnos, nietos Sí, de exalumnos ¿qué en la pasaba escuela. como empezamos en la escuela de fútbol? Sí, Ramón Bustos, Checo, todos los que estuvieron de entrenadores, ahora verlos a ustedes, a ver a Rafa Márquez, ver al chino que está, dicen, lo vi desde los 4 años, y aquí lo dijo ahora que estuvo Ramón. Sí, claro. Toca ahora que a lo mejor tienen a los nietos con los que empezaron, ¿no? es correcto. En las escuelitas. De hecho, Ramón Bustos también estuvo trabajando, colaborando ahí con nosotros en el proyecto Freinet como maestro de educación física. Sí. Y es una de las buenas satisfacciones que en su momento es decirle, profe, un día me enseñó a mí, ahora quiero que me toca. ayude a seguirle enseñando a los Claro. demás. Sí, la verdad. y tú muy sabes bien. a quién decir, ven, porque sé cómo enseñas, Sí, claro. ven para acá. Sí, porque no Fórmame, cualquiera. Obviamente este equipo que estoy formando. Es correcto. Sí, así es. Y hemos conjuntado un buen equipo, la verdad. Chino, nos quedamos en la parte los 35 años de la escuela. Correcto. Estabas comentando por ahí que querían hacer tenían planeado hacer alguna actividad o qué plan tienen. Queremos celebrar este 35 aniversario ahora que se acerca. Hacemos un festejo a mamá y a papá ahí en la escuela, los padres de familia. Y vamos a hacer una actividad donde va a haber música, donde va a haber canto, baile, diversión para los papás. Y queremos ahí agradecerle de manera simbólica, porque pues no habría con qué agradecer a tantas generaciones que han pasado por la institución, toda la confianza que han tenido con nosotros durante este tiempo. Y pues vamos a aprovechar ese momento para hacer esa pequeña celebración, y esperemos, a pesar de las condiciones que tenemos las escuelas y los colegios particulares tan complicadas, esperamos seguir durando muchos años más. Y también esa escuela, me ha tocado con el chino, que por ahí, para todos los padres de familia, le ayudan con becas, tienen ahí apoyos,
con algunas... Fíjate que es algo que ha caracterizado a la escuela, la parte del apoyo. La escuela de fútbol en su momento lo llegó a hacer, había alumnos que no pagaban porque no podían. Sí, claro. Y acá nosotros apoyamos también esa parte con el papá que sabemos que no puede, pero le interesa. Hay apoyo con becas, tenemos convenios firmados con empresas. Puedo decirte, por ejemplo, con Papelería Maral hay un convenio, que es esa parte, los hijos de los colaboradores de Maral tienen acceso a becas en forma automática, ya nada más por decir que trabajan en el Maral. Sí. Grupo Mersa, el Ayuntamiento de Zamora, Qualitas, son muchas empresas que afortunadamente nos está favoreciendo esa parte del apoyo. O sea, queremos dar algo, un poquito de lo que ya en su momento la sociedad nos ha dado a nosotros. Como al principio de esta plática que tuvimos, hablábamos de que el apoyo que te daban las empresas para la escuela de fútbol se ganaba. Así pero es. se ganaba porque no veían el interés tuyo monetario, sino el interés de ayudar. Y ahora lo estás viendo reflejado en lo que tú estás haciendo. Sí, es correcto. Estás pidiendo apoyos a otras empresas y no te dicen que no, porque estás viendo que estás haciendo bien el trabajo. Ahí están las líneas que traemos desde los 5 años. Es correcto, iniciaste. así es. Sí, te puedo decir, por ejemplo, aquí con Jorge, que en su momento llegué y le presenté el proyecto, porque no implica para la empresa nada, yo no le pido a la empresa nada. Yo lo único que le digo es, dame difusión de mi escuela a tus colaboradores y eso es todo. Y apoyamos, o sea, esa es la parte que traemos. ¿Más o menos qué número de alumnos tienes? Ahorita tenemos 220 alumnos en los 4 niveles. Que digo, es una escuela que tiene gran número de personas acudiendo ahí a la escuela. Claro. Digo que no es nueva, ya tiene mucho tiempo, tiene 35 experiencia. 35 años, tiene nada más. experiencia. Casi nuestra edad. Sí, Sí. Es correcto. Y tiene instalaciones muy bonitas, muy buenas. Me ha tocado ir a recoger a mi hijo ahí cerca y, Sí, claro. y veo las instalaciones de muy buena calidad. Sí, la verdad nos hemos esforzado mucho por sacar este proyecto adelante y más por la parte de ahora sí que el cariño del hecho de la fundación de mi papá. El proyecto nació como una idea aquí en Zamora, una escuela que pudiera apoyar a todo tipo de gente, hablando desde la parte académica, de la parte económica, y han pasado muchas generaciones por ahí, de repente también gente que me encuentre, oye, yo estudié en el Fleinet, ay caray, ¿qué generación eres? No, pues tal. Entonces, y queremos seguir apoyando. Qué bueno, Chino. Muy bien, Y muy qué bien, bueno que Chino. traigas los lineamientos y que traigas la parte de apoyar algo que tu papá fundó. Es correcto. Algo que tu papá estuvo desde el día 0 Sí, hasta correcto. el día 35 años y esperemos dure más. Sí, es correcto. ¿Sí? Muy bien, Chinito, pues no nos queda otra más que presentarte por ahí algunos detallitos que aquí los Es ayudan. una dinámica que tenemos aquí. Ah, ¿sí? Una dinámica que todos los que nos vienen aquí a platicar con este correcto. podcast nos hagan favor de firmarnos esta playera para ¿Cómo tenerla no? aquí de recuerdo. Claro que sí. Les voy a poner por ahí incluso el número que me distinguió, ¿Qué número era? el Chinito? mítico número 8. El número Número 8. Sí, no, muchas gracias. Muy bien. Y también a nombre de aquí los te damos patrocinadores. hay un detallito, nada más Ah, porque te lleves muchas un gracias. recuerdito, una bolsita por ahí de nuestro buen amigo Pollo. Las asadas, muy ricas, por cierto. De mis que ahí, lugares favoritos para comer, sí. pues, No es pura comercial, calidad. muchas gracias. Y otra, pues de ahí Muchas mi gracias. hermano que tiene una de venta de semillas y cereales, que también correcto. tenemos un termito para Sí, los sí, sí. refrescos bien fríos. Para el refresco nada más y el agua natural, pues ahorita que está haciendo mucho calor. No, de los otros tipos de bebidas no sabemos, ¿no? podemos tomar. Oye, Muchas gracias, muchas Chino, gracias. Antes de terminar esta entrevista, Sí. ¿quieres mandar algún saludo? ¿Quieres decir algo, unas palabras? Ahí está la cámara, Chino. Pues mira, agradecido principalmente con ustedes. No, gracias por- Sigo este proyecto a raíz de la entrevista que por ahí Cristian me compartió de Ramón Bustos. Sí, y Estoy muy reviéntale al pendiente. también, No, reviéntale un a saludo al Bustos, profe, ¿no? un saludo al profe Ramón. De hecho, sigue siendo pues padre de familia, bueno, abuelo de familia de dos de sus nietas de ahí de la escuela. Nos seguimos viendo todos los días. Le agradezco mucho, pues Jorge, Oscar,
Edgar, perdón, No te preocupes. Oscar, sí, Pablo. Digo, bueno, los nombres, No te no. preocupes. Saavedra, Cristian, Ya están muy ya agradecido. los chavos, ya, Los hijos de de la Jorge parte también. técnica del equipo. Mi hijo que hoy me acompañó acá está tras bambalinas. No, qué bueno que lo trajiste también. Saludos a mis papás, pues a Sí, mi a tus hija, hermanos. a mi esposa, la verdad, mis hermanos también en su también. momento. Y a todos los compañeros que por aquí mencioné en Sí, su momento sí, de generación de aquellos buenos tiempos del Y que fútbol. te van forjando, ahorita decías, de repente me encuentro a alguien y forjando amigos de vida que te genera el fútbol. Aquí estamos. Es correcto. Y eso es lo que formamos aquí. Este proyecto es eso, de amigos de vida, amigos que nos dio el fútbol desde estábamos chicos desde y chicos. seguimos todavía jugando. Claro. De repente ahí nos peleamos por el fútbol y gritamos y todo. Sí. Pero aquí estamos echándole. Yo creo que es algo de las mayores satisfacciones que te puedo comentar. Todas las amistades que te deja el fútbol. Sí, claro. La verdad. Sí. Y la verdad aprecio mucho eso y valoro mucho la parte y nuevamente No, y muchas gracias por la No, invitación. Chino, gracias a ti, gracias por el tiempo No, que nos muchas gracias. diste y Muchas ya gracias, sabes, Chinito. muchas Gracias, cualquier cosa en cuestiones Muy de- agradecido, de- muchas gracias. Promoción para los 35 años, Sí, claro estamos que a la sí. orden y a darle para adelante. Muy bien, pues les agradezco Muchísimas mucho. gracias. Ya por ahí luego les hacemos llegar un souvenir del Reiner. Claro, para que aquí también está, lo tengan, Aquí les encargo que nos sigan en la página, que nos den like, que se suscriban, es muy importante que se suscriban en la página de Foodcast. No nada más darle like, sino también suscribirse. Y muchas gracias. Tal. Gracias. Gracias.